¿Cómo de rico eres? ¿Cuánto necesitas para estar en el 1% de las personas más ricas del mundo? Las cifras te sorprenderán. En este vídeo te presentamos algunas de las conclusiones más interesantes del mayor estudio mundial sobre la riqueza, estudio que examina no solo la riqueza personal, sino también las economías nacionales y regionales. Si quieres saber hacia dónde fluye el dinero e implícitamente el poder y quieres anticiparte a los futuros cambios económicos, tienes que ver este vídeo. El informe que trataremos hoy se titula Informe sobre la riqueza mundial 2023. Es la 14ª edición de este informe emblemático del Credit Suisse. Este informe, no obstante, está coescrito con UBS. ¿Por qué? Pues bien, como recordarás, UBS adquirió el año pasado a Credit Suisse, su rival caído en desgracia, por tan solo 3.250 millones de dólares en un rescate orquestado por las autoridades suizas para evitar un hundimiento del sector bancario. Por supuesto, estos detalles se omiten en los comentarios introductorios del informe, cuyo autor, según nos han dicho, es Iqbal Khan, presidente de gestión de riqueza global de UBS. En su lugar, se celebra la singularidad de este informe, ya que por primera vez en la historia es un esfuerzo combinado de UBS y Credit Suisse. ¿Quién necesita la letra pequeña? En cualquier caso, independientemente del contexto, se trata de un informe impresionante. Para elaborarlo se han utilizado datos de primera categoría y nos aportan algunas ideas fascinantes sobre el estado de la riqueza en el mundo actual, a los que haremos referencia dentro de un momento. Pero antes, debemos señalar dos aspectos que nos rechinan de la introducción. En primer lugar, Khan afirma, citamos, es la riqueza privada la que dirigirá la financiación necesaria para crear sociedades diversas y sostenibles. Aquí Khan está complaciendo a los súper ricos, presentándolos implícitamente como salvadores benévolos, en lugar de, en algunos casos, artífices de muchos de los problemas a los que nos enfrentamos. Más irritante aún, Khan o su escritor fantasma escribe, citamos, en UBS la gestión de la riqueza no es solo una cosa que hacemos, es lo que somos. ¿Qué significa eso? En cualquier caso, dejando a un lado este tipo de citas absurdas, el informe es por lo demás impresionante y perspicaz, así que pasemos a las conclusiones. En primer lugar, una mala noticia. La riqueza mundial disminuyó en 2022. Así es, la riqueza mundial cayó un 2.4% hasta 454.4 billones de dólares, mientras que la riqueza por adulto descendió un 3.6% hasta 84.718 dólares en 2022, que son las últimas cifras disponibles que tiene el banco. Para entender por qué disminuyó la riqueza en 2022, es importante observar lo que ocurrió en 2020 y 2021. Más concretamente, cómo respondieron los gobiernos al COVID. Para refrescarte la memoria, los gobiernos ricos introdujeron en su mayoría paquetes de estímulo para evitar que sus economías se paralizaran. Los Estados Unidos, por ejemplo, introdujeron 3 paquetes que se calcula que costaron al gobierno 16 billones de dólares o alrededor del 90% del PIB. En un momento dado, el gobierno simplemente dio a sus ciudadanos $1.200 por persona más $500 por hijo. Mientras tanto, los tipos de interés eran bajos, lo que fomentaba el endeudamiento y la actividad económica. ¿Cuál fue la consecuencia de estas políticas? Pues bien, un efecto secundario positivo fue que el aumento de la liquidez provocó o al menos espoleó en gran medida el último mercado alcista de las criptomonedas. Más dinero en las cuentas bancarias de la gente, combinado con la falta de oportunidades de gasto provocadas por las restricciones del COVID, dio lugar a una oleada de capital hacia las criptomonedas, impulsando los precios de los principales activos a sus máximos históricos. Pero el impacto real de los paquetes de estímulo del COVID se hizo evidente a mediados de 2021, cuando los niveles de inflación en los Estados Unidos empezaron a aumentar a un ritmo alarmante, como puedes ver en este gráfico. Al mismo tiempo, una historia similar se desarrollaba en la OCDE, es decir, en los países ricos. De hecho, la inflación de la OCDE en 2022 fue más del doble que la de 2021, 9.6% frente a 4.0%, alcanzando su tasa media anual más alta desde 1988.
¿Por qué ocurrió esto? Pues bien, como dicta la economía básica, cuando hay más dinero en los bolsillos de la gente o en lenguaje financiero, mayor liquidez en la economía, la inflación es más probable. ¿Y qué hacen los bancos centrales para combatirla? Exacto, sacan dinero de la economía aumentando los tipos de interés y por tanto el coste de los préstamos. ¿Por qué es importante este contexto? Pues bien, ayuda a comprender por qué la riqueza mundial disminuyó por primera vez desde 2008. Según el informe sobre la riqueza mundial, la mayor inflación, el aumento de los tipos de interés y la depreciación de las divisas son los tres factores que explican esta reciente caída. Esta tabla pone toda esta información en contexto. Como puedes ver, si se tiene en cuenta la inflación, la riqueza global real de los hogares creció de media entre un 2 y un 9% en lo que va de siglo. Las dos excepciones fueron 2008, que registró un descenso del 7%, y 2022, que descendió aproximadamente la mitad. En definitiva, esa es la primera conclusión. La riqueza global disminuyó en 2022, pero no de forma generalizada. La segunda conclusión es que la mayor parte del dinero perdido se registró en los países más ricos. Norteamérica y Europa perdieron la friolera de 10.9 billones de dólares juntos. Mientras tanto, China y la zona Asia-Pacífico también experimentaron una caída de unos 3.5 billones de dólares. Al mismo tiempo, India y África ganaron algo de dinero y América Latina ganó mucho. Según las cifras del informe, la región se enriqueció en 2.4 billones de dólares, lo que supone un enorme aumento del 18.6%. Debido a los resultados relativamente buenos de las economías más débiles, la desigualdad global general disminuyó. Como puedes ver en este gráfico, la desigualdad mundial ha seguido en general una tendencia bajista desde principios de siglo. El 5% y el 10% más ricos del planeta controlaban relativamente menos riqueza que antes. Sin embargo, la estadística se estrecha cuando se trata del 1% más rico. También controlan menos en proporción de la riqueza mundial que en 2000, pero solo ligeramente. En cualquier caso, la segunda conclusión es positiva. Globalmente, la desigualdad ha mejorado, no obstante, el mundo sigue siendo asombrosamente desigual. Tomemos América del Norte y Europa, por ejemplo. Combinadas, solo tienen el 16% de la población adulta mundial, pero poseen la friolera del 56% de toda la riqueza de los hogares del mundo. Además, si observas la distribución de la riqueza dentro de las naciones, verás que la desigualdad de hecho está creciendo y esto nos lleva a la siguiente conclusión. En este caso, los autores recurren al coeficiente de Gini para determinar la distribución de la riqueza dentro de los países. Este coeficiente, por si te lo preguntan en una partida de trivial, debe su nombre al estadístico italiano Corrado Gini. Resulta que Corrado también era partidario de la eugenesia, pero cuanto menos hablemos de este tema, mejor. En cualquier caso, el índice que toma su nombre oscila entre el 0% y el 100%, donde 0 representa la igualdad perfecta y 100% la desigualdad completa. Por tanto, si nos fijamos en la desigualdad de la riqueza, esta tabla del informe nos da una instantánea de cómo están las cosas en 14 mercados diferentes. En todos estos países, la desigualdad de la riqueza es bastante elevada y en algunos está por las nubes. Por lo general, verás que el 1% de los más ricos posee entre el 30 y el 35% de toda la riqueza y el 10% de los más ricos entre el 60 y el 65%. Si el valor de Gini está en torno a 70, está en la parte baja, pero cualquier valor superior a 80 muestra una desigualdad realmente alta. Si adoptamos una perspectiva a más largo plazo, de 2000 a 2020, parece que la desigualdad dentro de los países aumentó en general. De hecho, en 10 de los 14 mercados, el coeficiente de Gini era menor en 2020 que en 2000. Y en algunos países, los niveles de desigualdad son realmente asombrosos. Por ejemplo, tomemos Brasil. Solo el 1% de los brasileños posee casi la mitad de la riqueza del país. No sé a ti, pero a nosotros nos vienen a la mente esas imágenes de lujosas villas adyacentes a favelas en Sao Paulo. De acuerdo, pasaremos a la lista de ricos en un segundo para que puedas ver dónde te sitúas en ella.
Pero antes, revelaremos lo que dice el informe sobre la distribución de la riqueza entre etnias y sexos. Desgraciadamente, en este punto el informe solo tiene datos sobre los Estados Unidos. Así que esta cuarta conclusión abarca exclusivamente a ese país y a ningún otro. Según la encuesta de finanzas de consumo de 2019, la riqueza media de los afroamericanos es solo un 12.8% de la que poseen los, citamos, caucásicos no hispanos, que debe ser la forma más indirecta de decir blanco que hemos oído nunca. En el caso de los hispanos es un poco mejor, pero sigue siendo bajo del 19.2%. Ahora bien, cuando se trata de ingresos y no de riqueza, la historia es algo mejor, pero sigue siendo asombrosa. Según la misma fuente, los afroamericanos ganan el 58.4% y los hispanos el 59.0% de lo que ganan los caucásicos no hispanos. En lo que respecta al género, tenemos que remontarnos a 2018 para conocer las últimas cifras del Credit Suisse. El informe sobre la riqueza global de ese año mostraba que en los países ricos de la OCDE, la riqueza de las mujeres solía oscilar entre el 65 y el 80% de la de los hombres. Por desgracia, no hay datos para los países no pertenecientes a la OCDE, pero dado que las oportunidades de empleo son mucho mejores para las mujeres en los países de la OCDE, puedes imaginar que la cifra es significativamente inferior fuera del mundo rico. Dicho esto, pasemos a la quinta conclusión, y aquí es donde entras tú. El informe revela diferentes franjas de riqueza en el mundo y muestra qué porcentaje del mundo está incluido en cada franja. Si tu patrimonio neto es de $10,000 o inferior, estás entre el 53% de las personas que se encuentran en este tramo más bajo. Si tu patrimonio neto lo supera, eres más rico que más de la mitad de los adultos de todo el mundo. Si tu riqueza está entre $10,000 y $100,000, estás entre los 1.800 millones de personas que componen esta franja. Y si tienes más de $33,573, estás entre los más ricos de esta banda. Normalmente, esta banda incluye a las clases medias de los países en desarrollo. ¿Y si estás por encima? Pues bien, si tienes más de $100,000 a tu nombre, pero no has llegado al club de los millonarios, estás en lo que los autores denominan el segmento medio-alto. Este grupo incluye a 642 millones de personas. En conjunto, poseen el 39.4% de la riqueza mundial, lo que supone más del triple de su porcentaje en la población adulta. Este grupo suele incluir a la clase media de los países desarrollados. Y por último, si tu patrimonio supera el $1.000.000, enhorabuena, eres una persona con elevado patrimonio neto y te encuentras en el 1.1% de los adultos más ricos del mundo. Si perteneces al Club de los Millonarios, formas parte de un grupo de casi 60 millones de personas que poseen el 46% de la riqueza mundial. Esta cifra representa un aumento de 5 veces desde el año 2000 debido a una combinación no solo de aumento de la riqueza, sino también de inflación. Al fin y al cabo, debido a la inflación, $1.000.000 hoy no es lo mismo que $1.000.000 en el año 2000. De hecho, los autores señalan que 4.4 millones de los 60 millones de personas de este grupo son los llamados falsos millonarios. Estas personas, explican, solo se hicieron millonarios por el impacto de la inflación. Millonario falso o no, se trata de un grupo muy elitista y en rápida expansión. De hecho, UBS calcula que en 2027 habrá 86 millones de millonarios en el mundo. Ahora bien, puede que te preguntes cuántos de estos millonarios obtuvieron su riqueza de las criptomonedas. UBS no entra en estos detalles, pero un informe de Hanley Partner de principios de este año, del que hablamos en un video anterior que enlazamos en la descripción, sí lo hace. En este informe, el primer informe mundial sobre la riqueza de las criptomonedas, los autores afirman que hay 88.200 criptomillonarios en todo el mundo y que algo menos de la mitad tienen sus fortunas en Bitcoin. Será interesante ver cómo cambian estas cifras durante los próximos años, sobre todo si entramos en un mercado alcista. En cuanto a los tramos de riqueza, el informe de UBS va un paso más allá. Los autores señalan que había cerca de 9.490 adultos con un patrimonio superior a $100 millones a finales de 2022,
de los cuales 7.020 tienen un patrimonio superior a 500 millones de USD. Pero desde nuestro punto de vista, estos datos solo nos cuentan una parte de la historia. No tienen en cuenta la riqueza relativa. Por ejemplo, si estás viendo esto desde un país muy rico, podrías pensar, con razón, que $1.000.000 no es en realidad un umbral tan alto para formar parte del 1%. De hecho, si eres propietario de una vivienda en una ciudad rica como Hong Kong, San Francisco, Sydney, entre otras, eres efectivamente millonario, ya que el precio medio de la vivienda supera el $1.000.000. Así que la pregunta es, ¿cuánto dinero necesitas para estar en el 1% más alto del país en el que vives? Afortunadamente, los datos de Knight Frank, una de las principales consultoras inmobiliarias mundiales, ofrecen una respuesta. Como puedes ver en este gráfico, para formar parte del 1% en Mónaco tienes que tener un patrimonio de más de $12 millones. En Suiza es aproximadamente la mitad de esa cifra, mientras que en Nueva Zelanda, Australia y los Estados Unidos necesitarás tener más de $5 millones. En el otro extremo del espectro, si tienes $20.000 en Kenia o $60.000 en Filipinas, estás en el 1% superior. Hasta aquí lo que teníamos que decir sobre el 1% de los más ricos, pero ¿qué pasa con la élite más selecta de todas? ¿Y los 1.000 millonarios? Para conocer mejor este selecto grupo, tenemos que recurrir a Visual Capitalist y su fantástico gráfico. Según sus conclusiones, hay 3.311 mil millonarios en todo el mundo y colectivamente tienen 11.8 billones de dólares. Solo 20 personas tienen un patrimonio neto de más de 50.000 millones de dólares. Para contextualizar, la economía mundial ronda los 105 billones de dólares. Como era de esperar, la mayor proporción de superricos vive en Norteamérica y la ciudad de Nueva York alberga el mayor número de millonarios del mundo. 130.000 millonarios viven en Nueva York, justo por delante de Hong Kong con 114. En conjunto, el número de millonarios en China es menos de la mitad que en los Estados Unidos. Lo interesante es que si bien el número de millonarios está muy concentrado en los Estados Unidos y China, cuando se trata de todas las personas con más de 50 millones de dólares a su nombre, la proporción cambia notablemente. De hecho, si observas este gráfico del informe de UBS, verás que el número de personas con grandes patrimonios en los Estados Unidos es más de 4 veces superior al de China y eclipsa a cualquier otro país. Esto sugiere que la riqueza entre los superricos en China está más concentrada que en los Estados Unidos. Dejaremos un enlace a las conclusiones de Visual Capitalist en la descripción, por si quieres profundizar un poco más en los detalles. Con todo esto de los superricos, es fácil sentirse incómodo e insatisfecho. A esto no ayuda el ridículo contenido viral de las redes sociales. Pero antes de deprimirte, recuerda que el dinero no tiene por qué darte la felicidad. No es una frase vana, sino que está respaldada por investigaciones muy rigurosas. Puede que conozcas un famoso estudio realizado en 2010 en Stanford por Dan Kahneman y Angus Deaton, 2 premios Nobel. Llegaron a la conclusión de que la cantidad que ganas aumenta definitivamente tu felicidad, pero solo hasta cierto umbral. Por encima de ese umbral, una vez satisfechas tus necesidades básicas, el impacto de la riqueza en la felicidad disminuye hasta el punto de ser insignificante. La cifra del estudio de 2010 es de $75.000 y toma datos de los ciudadanos de los Estados Unidos. Ajustada a la inflación, la cifra es de unos $105.500 en la actualidad. No obstante, desde entonces, Dan ha revisado sus conclusiones a la luz de otras investigaciones sobre la felicidad. Junto con 2 académicos de la Universidad de Pensilvania, llegó a la conclusión de que para la mayoría de la gente existe una correlación entre riqueza y felicidad. Pero si eres desgraciado, más dinero no resolverá tus problemas. Puede que tu estado de ánimo mejore cuando tu salario aumente hasta $100.000, pero por encima de este umbral es probable que no cambie nada. Podríamos seguir hablando sobre la riqueza y la felicidad, pero quizás sea un tema para otro día. Si te interesa que tratemos este tema en un futuro vídeo, háznoslo saber en los comentarios. Cuéntanos también qué te ha parecido las conclusiones de este informe. ¿Te han sorprendido las cifras? ¿Cómo te hacen sentir sobre tu propia riqueza? Esperamos al menos haberte ayudado a poner las cosas en contexto.
Si quieres más contenido sobre criptomonedas, no dejes de visitar Coinburo en X, TikTok e Instagram. Además, no dejes de echar un vistazo a nuestro recién estrenado servidor de Discord. Allí podrás interactuar con el equipo y descubrir qué criptomonedas nos entusiasman. Y si todo esto no es suficiente, encontrarás información sobre nuestras carteras de criptomonedas y mucho más. No dejes de unirte al Club Coinburo. Y no te olvides de visitar la página de ofertas de Coinburo, donde encontrarás las mejores ofertas en monederos hardware y exchange, incluyendo hasta $50,000 en bonificaciones de inscripción. Dicho esto, gracias a todos por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en un par de días. Chao, chao.